Buenas tardes, bienvenidos a todos. Un miércoles más, un miércoles más en el canal La Plenitud de la Fe. Y hoy, como es miércoles, pues vamos a tener la oportunidad, la gracia y el regalo de Dios de poder disfrutar de la compañía de nuestro querido Luca, que ya sé que lo queréis todos mucho, que ya os estoy leyendo todo lo que ponéis en el chat. Porque sí, porque es un crack, porque es un grande y porque es un bellísimo hermano, las cosas como son. Y bueno, que no voy a entretenerme en leer vuestros comentarios, que los leo, pero no los hago en pantalla, ¿vale? Porque no le quiero tener mucho ahí abajo. Solamente os quiero decir que abrazos a todos los ontológicamente miembros de esta iglesia invisible, según algunos. Un besito. Venga, que vamos a empezar. A ver, aquí lo tengo ya conmigo. Con todos vosotros, Luca Roja. Bienvenido, querido. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cielo? Muy bien, muy bien. La verdad, encantado de estar acá. El tema también, el tema me gusta mucho, me interesa demasiado. Y, y nada, la verdad que contento de aprovechar el día, usar al máximo el día. Sí, ayer me escribe Luca, me dice, oye, ¿qué te parece si hacemos un programa sobre el sacrificio eucarístico? Digo, guau, me encanta el tema. Dice, bueno, pues venga, sí, tal. Digo, ¿qué? Mañana entonces, porque es miércoles. Dice, dale, dale. Digo, pues nada, vamos con ello. Sin ningún vamos, ya os lo he dicho siempre. Yo lo digo, cuando yo digo que está en vuestra casa, lo digo de corazón, se nota. Así que bueno, pues nada, chicos, hoy tenemos un tema que es, a mí me parece muy importante, ¿no? Que es el entendimiento del sacrificio eucarístico. Es un tema, es muy posible que hoy no nos podamos abarcarlo entero, porque realmente si nos fuésemos a hacer un estudio profundo de lo que significa, de incluso en la liturgia, la separación que hay entre sacramento, pero bueno, llegaremos hasta donde podamos, intentaremos por lo menos, no sé, intentar que se comprenda y que todos vayamos comprendiendo y profundizando en la medida de lo posible, porque bueno, siempre nos quedan miércoles, Hay muchos miércoles por delante, sí. ¿verdad? Pero Aleluya. tampoco es el depósito de la fe de la iglesia inabarcable. O sea, no, tampoco es como que intentemos acá exponer todo una migajita en un Ya nos mar está que diciendo que no no. va a venir más miércoles, que quede claro. No, no, Mm, es broma, no, no, no. es broma. Pero Pero sí es verdad que este tema de la Eucaristía además es que es tan amplio. O sea, tocar lo desde todas las aristas, sí, sí, sí. pero lo vamos a hacer, sobre todo lo va a hacer Luquita. Yo meteré, como dicen por ahí, meteré bocadito de vez en cuando. No, es como una tertulia, ¿verdad? Es decir, una manera de ir dialogando, ir expandiendo, así. Yo creo que más que nada a través de la duda, de repente las preguntas y eso de las personas en el chat, yo creo que capaz sí, por ahí podemos también abarcar detalles que de repente se nos escapa, ¿verdad? Ujú. Cierto, cierto, muy cierto. ¿Por dónde quieres empezar? A ver, Bien, yo quiero iniciar con mis una, invitados no con una mandan. definición tanto, sino con una encíclica. Y la encíclica Mysterium Fidei de Pablo Mm, VI, el numeral 21 al 22, él define la Eucaristía, primero que nada. Voy a leer, cita textual, pero es muy distinto el modo verdaderamente sublime con el que Cristo está presente a su iglesia en el sacramento de la Eucaristía. Tal presencia se llama real, no por exclusión, como si las otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es también corporal y sustancial, ya que por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios y hombre, entero e íntegro. Bien, yo creo que a partir de ahí podemos partir, ¿verdad? Decir, como con una definición, o como se le quiera ver a esta parte. No sé si ¿hay algo así que te llame la atención, Cruz, de eso? ¿O de repente a la gente? no, que pasa es que cuando hablamos de presencia real realmente engloba Es un poco tanto, ¿no? extraño. Que sí, porque no es, o sea, y algo que tenemos que tener también muy importante es que la presencia real, o sea, se da siempre en un contexto eclesial, ¿de acuerdo? No estamos hablando de la presencia real de Dios, Dios está en todo, Dios está en todas partes, no, no, no. Dios está vivo, presente, Cristo resucitado. Cuando hablamos de presencia real, hablamos específicamente de Cristo resucitado, de Cristo vivo, de Cristo glorioso, haciéndose presente.
Y Sí, además sí. se hace presente de muchas formas, porque se hace presente por él mismo en el altar, se hace presente a través del sacerdote, se hace presente a través de nosotros como comunidad también. Y al final es el nexo que nos une a todo el cuerpo de Cristo. Eso Yo es le lo que iba a está desafiar a la que no gente, entiendan. Dale, le dale. iba a desafiar a la gente y que quiten literalmente un cuadernito o algo para anotar, porque realmente vamos a usar ahora muchas terminologías que si uno es un poquito despistado se va a ir perdiendo y al final del vídeo ya no va a saber más ni de qué hablamos, porque va a ser como un hilo, digamos, de un conjunto de cosas. Muy bien. Déjame un Primero, segundo que voy a mandar aquí un mensajito. A ver, ok, bien. lo aviso desde ya, ¿de acuerdo? Lo voy a avisar desde ya. Gonzalo y demás protestantes. ¿Queréis escuchar y aprender? Bienvenidos. ¿Queréis venir a decirnos vuestro discurso? Podéis coger la puerta, tomaros un cafecito e iros de vacaciones. A los moderadores, por favor, ¿qué quieren escuchar bien? ¿Qué quieren distraer? Ya sabéis, los ponéis a dormir un ratito. ¿De acuerdo? El programa está para que, evidentemente, todo el mundo tiene la puerta abierta, pero tiene la puerta abierta para escuchar. O sea, tiene la puerta abierta para escuchar lo que tenemos que decir los católicos sobre nuestra Eucaristía. No para nosotros tengamos que escuchar lo que quiere contarnos un protestante que dice que es su Eucaristía, ¿de acuerdo? Eso lo hacen en su programa y nosotros vamos y escuchamos. Pero hoy, o en un programa en el que tuviésemos un diálogo, hoy no. Hoy es un programa y una reflexión y una exposición también para nosotros, para los católicos y todo el que quiera escuchar. Es bienvenido, pero no el que quiera venir a interrumpir. ¿De acuerdo? Ok, thank you a todos. Dale, Bien. no os enfadéis, Eh, pero es así. el primer punto que vamos a recordar es el tema del misterio, es decir, todo lo que tiene que ver con Dios necesariamente es misterioso y con misterioso queremos decir que es algo que no podemos llegar a entender totalmente. ¿Y eso qué implica? Implica de que nosotros vamos a usar recursos limitados, nuestras palabras, nuestro entendimiento, un conjunto de cosas para intentar poder describir algo que en realidad no podemos comprender del todo. Entonces, ¿por qué digo esa partecita? Porque los padres de la iglesia, que vamos a estar viendo también, cuando hablan de la presencia real de Cristo o de esta anamnesia, que es lo que vamos a ver, eh, muchas veces, cuando vamos en el primer siglo, parece que hay menos definición. Segundo siglo, un poco más. Tercer siglo, mucho más. Cuarto siglo, abundante. Quinto, demasiado. O sea, es como progresivamente cosas que antes no estaban explícitamente dichas, después sí estuvieron dichas. ¿Pero por qué? Y por eso, porque es como un misterio, algo que está bien. El cristiano del siglo primero cree lo mismo que el cristiano del siglo XXI. La diferencia es que la terminología muchas veces requiere de su desarrollo, palabras que antes no existían, luego sí, etcétera. Por decir simplemente el término Trinidad, ¿verdad? Es decir, volvemos con lo mismo. Siglo primero, claro que creían en un Dios trino, pero ¿cómo definir eso y qué término usar cuando no existía el término Trinidad? Evidentemente va a ser un problema. Creían en eso, pero sin tener palabras que encierren eso. Claro. Bien. Exactamente lo mismo ocurre con el tema del sacrificio de Cristo, con la Eucaristía en sí, que no habían precisamente términos, pero sí habían cosas que nos ayudan a nosotros a trasladar hasta hoy y ver cómo se entendía en los primeros siglos. Entonces, de repente importante que, que la existencia, digamos, participa de Dios. Las cosas existen porque participan de Dios. La naturaleza no es Dios. La naturaleza participa, una cosa Exacto. diferente es. Y eso, eh, claro, es un desarrollo capaz un poco posterior, filosóficamente hablando, ok, filosóficamente hablando nada más, de los conceptos. Bien, entonces decimos que hay seres que participan todavía más de Dios. Por ejemplo, simplemente por decir, Santo Tomás distingue cuatro tipos o formas de ser hijos de Dios, ¿ok? Cuatro formas. La primera es la que toda criatura es hijo de Dios en tanto criatura, es decir, de Sí, creado, criatura. Bien. bien. La segunda es por parentesco, es decir, cuando los seres, dentro de los seres, una roca, el sol, los astros, el animal, hay como rasgos que se parecen más.
En el sentido de la creación, el animal se parece mucho más a Dios, digamos, que el resto de las cosas. Esa es una segunda manera. Y dentro de esta manera, el hombre se parece todavía más a Dios por semejanza. La tercera es por el bautismo. Es decir, realmente uno es hijo de Dios cuando se bautiza. Y la cuarta ya tiene que ver con el estado de la santidad, es decir, cuando uno muere y está cara a cara con Dios. Entonces, uno dirá, bien, ¿y qué tiene que ver eso con la participación? Y tiene que ver porque cada ser participa de Dios de una manera diferente. Antes de ser bautizado, no participaba, digamos, de la Trinidad. Simplemente era una criatura. Cuando fui bautizado, recibí el Espíritu Santo y con ello participo de la Trinidad, participo de una visión beatífica, participo de una gracia, participo de cosas que carecía anteriormente. Empiezo a tener cosas que antes no tenía. Entonces ahí decimos que tiene mayor ser, ¿verdad? Y así las cosas como que tienen esta característica. Entonces un sacramento, como puede ser la Eucaristía, tiene la máxima participación, en este caso de la persona del Hijo, o sea, de Cristo, porque se hace su cuerpo. Y eso tiene directa relación a un término allá en el Antiguo Testamento, que es la anamnesia, pero anamnesia es del griego, no hay problema con eso. Después vamos a ver cuál sería su equivalente en hebreo. Bien, yo creo que hasta ahí, Cruz, no sé si No, vamos, perfecto, no te algo. preocupes. Yo voy pendiente de los comentarios del chat, así que en el momento que surjan dudas y surjan cosas, yo las planteo. Ok, ok. Bien, entonces, un ejemplo. En Éxodo 12:14 se dice, este día será para vosotros memorable y lo celebraréis como fiesta en honor del Señor. Cuando Estamos dice hablando memorable, del establecimiento de la Pascua, ¿no? De la Pascua. así mismo, Ya. Éxodo 12:14. Donde dice memorable, en realidad está usando el término anamnesia. Y vamos, acá le voy a decir en concreto que la anamnesia, etimológicamente hablando, significa otra vez, hacia arriba o de nuevo. Pero en este caso está usando otra vez, en ese sentido, que es el prefijo ana. Luego tiene el, el- la parte en la cual se construye la palabra, que es mimnesco, es decir, traer a la memoria. Dos cosas, otra vez traer a la memoria, y sis, que significa acción o resultado. Sí. Entonces, quiere decir que se vuelve a hacer, pero Ese no que se concepto vuelva a es hacer. muy importante. Sí, sí, Hay que sí. establecerlo muy bien porque solamente estableciendo bien ese entendimiento podremos llegar bien a la Eucaristía. Sigue, sigue. Sí, sí, Solamente sí. era marcar eso. Por ejemplo, en Platón, la anamnesia se entiende como que nosotros recordamos el conocimiento. El conocimiento siempre estuvo y nosotros estamos recordando al ver las cosas. Bien. En este caso, como dijimos, el término anamnesia siempre tuvo la connotación en la filosofía, en cualquier área de estudio, de algo que vuelve a ocurrir en algún sentido, se vuelve a traer, como si fuera del pasado hacia nosotros. Se vuelve Porque a como hacer dijimos, presente, podríamos decir, ¿verdad? Se vuelve a sí, hacer sí. presente. De hecho, ese es el sentido con el que usan los padres de la iglesia. Pero en Platón, por ejemplo, Es el mismo sentido con el que los judíos celebraban su Pascua. Eso sí, es sí, algo que solamente lo voy a recordar, ¿no? Los judíos cuando celebraban su Pascua, ese sentido de hacerse presente, pero es bidireccional, porque es traer la Pascua a su presente, pero a la vez es trasladarse ellos a ese momento de la Pascua, de modo que consideraban que recibían, que participaban junto con sus antepasados, estaban participando en ese momento original de la Pascua, aunque estuviesen aquí ahora, y que iban a recibir las mismas gracias, la misma liberación, el mismo amor y todo que recibieron sus antepasados en ese momento de la Pascua. Y sí, ese sí, es sí, justamente el sentido, o sea, la forma en la que nosotros tenemos que enfocar, que tenemos que entender cuando estamos realizando el sentido de la Eucaristía. Tiene esas dos direcciones, ¿no? sí, sí, Nosotros estamos aquí, el momento de la cruz, del sacrificio de Cristo y de su resurrección, que es un único misterio pascual, se va a hacer presente con nosotros aquí, pero a la vez es lo mismo que si nosotros
estuviésemos allí, estuviésemos acompañando al apóstol San Juan, estuviésemos acompañando a los primeros apóstoles, a los primeros discípulos cuando Cristo resucitó. Vamos a recibir la misma gracia, el mismo amor y todo que si estuviésemos allí. Sí, sí, sí. Ese doble sentido en el que es hacerse presente, creo que es muy importante comprenderlo bien. Sí, sí. Es como si tuviéramos que poner en un sentido, digamos, filosófico o conceptual, existe una memoria pasiva, que es la que nosotros todo el tiempo tenemos, ahora recordamos las cosas. Memoria pasiva se dice porque no vivimos eso, simplemente son cosas que traemos a la mente. Y Claro. una memoria activa sería aquella que, como si fuera que vive eso, siente eso, palpita eso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, los judíos tenían eso. Y ahí hay como un ritual para ver, ¿verdad? El tema de la anamnesia en el Antiguo Testamento, que es el ritual de las cuatro copas, que de hecho Scott Hahn tiene todo su libro Sí. dedicado únicamente a eso, en lo cual hay, para ser un poco más resumido, la primera copa se usa el término os sacaré de la opresión de Egipto, bien, que sería del Éxodo, todo esto es del Éxodo capítulo 6. La segunda es os libraré de su esclavitud. La tercera es os redimiré con brazos extendidos y grandes juicios. La Y el cuarta es, cuarto es os tomaré como pueblo mío y seré vuestro Dios. Es decir, son estos cuatro. A lo cual, esto voy a decir entre medio, los padres de la iglesia interpretan de que Cristo tomó antes de irse al monte Getsemaní, tomó hasta la tercera copa. la tercera. Y en el monte Getsemaní está hablando de la última copa, que como dijimos dice, os tomaré como pueblo mío y seré vuestro Dios. Es decir, a través de la reconciliación por medio de él, que vendría siendo la cuarta copa. Ahora uno dirá, ¿y esto por qué tiene que ver con el tema de la amnesia y todo esto? Bueno, tiene que ver porque cada parte que compone este pesá tiene algo muy específico. Lo primero, el Kiddush, que sería la copa de la santificación, la primera copa, donde se pronuncia la bendición inicial, es decir, esta bendición es, ¿cómo le puedo explicar? En el Nuevo Testamento constantemente se dice, eh, debería buscar en realidad versículos para darles esto, pero se suele decir gracias al Señor, gracias a Cristo, es decir, constantemente gracias. No se usa en el término que nosotros hoy decimos. En realidad se usa en sentido de ritual litúrgico sacrificial. Es ¿Por claro. qué todo eso? Porque el dar gracias se puede usar en dos sentidos. Una bendición, ¿verdad? Por ejemplo, a los alimentos, y el otro que es en un sacrificio, por ejemplo, o en la liturgia propiamente hablando. Y el Nuevo Testamento está redactado en lenguaje litúrgico. ¿Y por qué Totalmente. agrego esto? Porque Totalmente. presupone el sacramento. Es decir, el Nuevo Testamento presupone que hay unos sacramentos que están siendo hechos. Por ejemplo, cuando Pablo dice, y les transmito lo que yo mismo recibí del Señor, y empieza a dar toda la última cena. Bien, todo eso que dice Pablo, ¿por qué lo dice? Porque ya hay un sacramento que se está haciendo, que es el sacramento propio de la Eucaristía, y Pablo lo trae a colación y Mm. por eso se expresa de ese modo. Y todos los evangelios, como todas las cartas de los apóstoles, presuponen el sacramento y por eso están usando los términos de eh, doy gracias a nuestro Señor, etcétera. De hecho, más adelante, si hay tiempo, voy a mostrarle esos versículos, que tengo acá un poquito perdido porque el documento es bastante largo, la verdad. Pero sí Permíteme que... hacerte un pequeño inciso y ya a partir de ahí me voy a callar, pero porque ok, creo que ok. es importante la conexión Antiguo Testamento-Nuevo Testamento. Parece que es fundamental, ¿no? Entonces yo ya lo he explicado muchas veces, nos vamos al libro del Éxodo, ¿no? Porque no nos quitemos de la mente lo que va a hacer Jesús es establecer una nueva alianza, un nuevo pacto, como él ha dicho en la última copa, dice, os tomo como mi pueblo, voy a ser vuestro Dios. Eso está referido justamente a todo lo que se hizo cuando se estableció esa primera Pascua. Ahora,
esa primera Pascua, que es la que marca el camino del Éxodo, ¿no? Que es la que se realiza antes de salir. Tenemos el milagro, la apertura del Éxodo, tal, tenemos la llegada al monte Sinaí y tenemos cuando Moisés es llamado al monte, en el que tiene la teofanía de que Dios se le aparece, baja, tenemos toda la movida de que baja, que tenemos el becerro, ¿no? Bueno, Dios le dice, vale, venga, vuelve a subir. Y entonces le dice, a ver, dile a tu pueblo, dile a mi pueblo, que yo quiero elegirlos como pueblo mío, ¿vale? Que yo entonces les haré tal, y es cuando ellos dicen, sí, vamos a obedecerte, vamos tal. Bien, para sellar este pacto, y tal como se hacía también en todas las otras culturas orientales, siempre se hacía un sacrificio de sangre. Sacrificio de sangre en el sentido de que se cogía un animal, ¿vale? Se partía, se esparcía la sangre y todo eso. Bueno, cuando Moisés sube al monte y le dice a Dios, así sí, vale, el pueblo ha querido que sí, ¿qué es lo que quedan haciéndose abajo? Abajo, ¿vale? Es cuando hacen un sacrificio de acción de gracias. Ese sacrificio de acción de gracias en ese caso puntual va a ser un sacrificio de acción de gracias, lo relata así el libro del Éxodo, con derramamiento de sangre. Se mata un cordero, se hace todo eso, muy bien. Entonces es un sacrificio de alabanza y de acción de gracias y de adoración. Evidentemente, en todas las culturas la adoración a Dios se ha hecho con un sacrificio. Yo creo que eso no tenemos duda ya ninguno, ¿no? Bueno, lo importante que tenéis que tener en cuenta aquí es que después de eso, cuando Moisés y el pueblo entonces hace así y dice todo eso para firmar ese pacto tiene una finalización, que hasta entonces, mientras tanto, no se había terminado, ¿vale? Y es que le dice Dios a Moisés, súbete con Aarón y otros dos más que no me acuerdo, y con los ancianos. Y ellos suben al monte y nos dice el libro del Éxodo que vieron a Dios y comieron y bebieron. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el sacrificio, ahí tenemos incluso, está prefigurando de hecho ya todo lo que es el banquete, la realización plena en el banquete, este banquete escatológico, ¿no? Pero también ellos comen como una familia en presencia de Dios, que es como se celebraban las alianzas. Es importante eso, saberlo, porque eso es justamente lo que va a hacer Jesús. Una alianza termina cuando uno de los testadores muere. Al morir Cristo en la cruz, finaliza la primera alianza. Mientras tanto no había finalizado. Tiene que finalizar con la muerte de uno de ellos. Cristo muere, esa nueva alianza finaliza. Y a partir de ahí se sella una nueva alianza. Y se va a sellar con los mismos condicionantes de antes. Importantísimo, en la celebración de la Pascua no terminaba hasta que no se ingería todo el cordero. Es algo que va a ser muy importante también aquí, porque es necesaria el comer. Solamente digo, sabéis que esto lo hemos tratado con más detalle en otros vídeos, pero hago así un desde rápido, porque nos tenemos que centrar mucho en esas cosas, con lo que ahora va a ir contando también Luca, porque es que están totalmente interrelacionadas. Y solamente un pequeñito apunte más, ¿de acuerdo? Moisés está actuando cuando va ante Dios como sumo sacerdote, con todo el pueblo detrás. Moisés va a ser el que va a estar prefigurando a Cristo. Bien, pero tenemos a Aarón y a dos más, dos de sus hijos, los dos que sobrevivieron, los otros dos ya se habían muerto por hacerle a Dios la adoración como no querían. Bueno, sus dos hijos. ¿A quién nos están prefigurando? ¿Qué figuras de eso tenemos? Esas son las figuras. ¿Dónde lo vemos en el Nuevo Testamento? A los tres pilares de la Iglesia, Pedro, Juan y Santiago, que son los que están en el monte de la transfiguración con Cristo, que por algo Mateo lo pone cuando está anunciando el tema de su sacrificio. Sé que voy rápido, pero es igual, luego lo pensáis más. Y suben además también los ancianos. Los ancianos prefiguran a lo que en el Evangelio van a ser los 70 discípulos, es decir, el sacerdocio. ¿De acuerdo? Ya está, ya con esto yo me cacho, le dejo. No, tiraste una bomba ahí en un rato, una bomba que Lo yo creo que condensado. hace falta digerir, hace falta. Bien, antes Bueno, y de porque no continuar hemos con el entrado en tema, la presentación, y porque no he entrado en el sacrificio del Sabbat, el único sacrificio que era propio del Sabbat, el único que se hacía en el Sabbat, que lo hacen solamente los sacerdotes, que era el de los panes de la presencia, que se ofrecía pan y vino, que se lo comían los sacerdotes,
¿vale? Y que en las 3 fiestas en las que en el pueblo judío era obligatorio, bueno, obligatorio, pero era más o menos obligatorio, ¿no? El tener que ir al templo de Jerusalén, bien. En esas 3 fiestas, que es la de la Pascua, la de Yom Kippur, y no me acuerdo si la otra, la de Sukkot, la de Pentecostés, no me acuerdo bien. La tercera no me acuerdo bien. Pero el caso es que figuraos lo que son las cosas, cómo Dios ha ido incluso fuera de la Biblia educando a su pueblo. Los sacerdotes sacaban, sabéis que en el tabernáculo estaba la presencia de la Trinidad, porque estaba el candelabro, no me sale el nombre ¿cómo se llama el candelabro judío? Narices, que no me sale. La menorá, ¿puede ser? La menorá representando al Espíritu Santo, los panes de la presencia representando al Hijo, y en el Santa Santorum el arca en la que estaba la presencia del Padre. O sea, ya tenemos ahí la Trinidad realmente. Pero bueno, el caso es que los sacerdotes iban a por la mesa del pan de la presencia. Ese pan de la presencia además se hacía también un sacrificio con vino. Pero bueno, la sacaban ante el pueblo con un velo puesto. Fijaos bien lo que voy a decir. Estaban los panes que se tapaban con un velo, los sacerdotes la sacaban, la elevaban y le decían al pueblo: aquí está el amor de Dios. Aquí está el amor de Dios. Y el sacerdote eleva el pan con un velo. Es que hay muchas cosas que son maravillosas. Pero bueno, este es el amor de Dios. ¿De acuerdo? O sea, fijaos ya cómo... Y nosotros sabemos que ese sacrificio es el máximo sacrificio de amor que recibimos de parte de Dios. Así que, porque... Bueno, el nombre en realidad del pan de la presencia, su traducción literal era el pan de la cara, el pan de la faz. Ya está, ya no digo nada más. No hay ningún problema. Ninguno. Al contrario, eso es únicamente enriquecedor, porque eso, por ejemplo, yo no pensaba ni contar, porque ni se me pasó por la cabeza, ni remotamente, nada. Yo creo que nos Bien, tenemos que situar, yo soy muy amiga de situarnos allí para venirnos aquí, porque creo que se ve, no sé, creo que así se ve que no está en el aire, no es ok, algo que esté ok. en el aire, es algo que está muy preparado por Yo tengo Dios desde el primer una manera de instante. hacer las cosas que es un poco extraña, pero yo siempre inicio del final, inicio de la conclusión y voy hacia atrás. Entonces, como que ahí, según yo, ¿verdad? Es como que, sí, por eso inició con eso, o sea, por eso afirmó eso y luego ir yendo hasta el inicio, ¿verdad? Hasta el No sé si origen. tu manera es magnífica, pero yo, pues, No hay ningún ahora es problema. así, ya os ha dicho la primera copa, seguimos con la demás. Bien. Antes de ir con eso, vamos a justificar, mejor dicho, nuestro quehacer, que estamos haciendo una comparación del antiguo con el nuevo. Bueno, ¿por qué? Bueno, todos los padres de la iglesia, pero yo uno voy a citar. San Gregorio Magno dice en su comentario a Ezequiel: lo que el Antiguo Testamento ha prometido, el Nuevo lo ha cumplido. Lo que aquel anunciaba de manera oculta, este lo proclama abiertamente como presente. Por eso, el Antiguo Testamento es profecía del Nuevo Testamento y el mejor comentario al Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Eso está en su homilía sobre Ezequiel 1, 6, 15. Bien. Lo mismo vamos a encontrar en padres de la iglesia, sea San Jerónimo, Hipólito, podríamos acá hablar extensamente. De ahí que tiene sentido hacer esta comparación, mirar en el antiguo y mirar el nuevo y ver cómo hay un vínculo estrecho. Y Es un es en deraz. la primera copa, bueno, no voy a decir en qué número de copas porque me voy a equivocar, pero tiene que estar en tres, del 1 al 3. Tampoco es que sean tantas, ¿verdad? Pero 1 al 3 donde eh, cuando se da la bendición, bueno, voy a aprovechar acá, necesito aprovechar este momento para contarle algo a la gente, yo creo que de repente no sabe. Judas no pudo haber eh, participado en la Eucaristía, es imposible, porque justamente por el ritual de las 4 copas, la primera copa, se remojaba el pan en una salsa que tenía sabor a ladrillo. Se remojaba este pan y se comía, ¿verdad? ¿Por qué? No porque era rico, justamente porque era insípido, posiblemente horrible para muchos, con la idea de
hacerte recordar, mira, vos estuviste en Egipto, estuviste trabajando ahí, lo Mm. único que hacías era trabajar y trabajar y trabajar, y con este pan lo que hacías era saborear este sabor a ladrillo, justamente para entender esto. Entonces, en algún evangelio se dice de que, por ejemplo, Jesús, quien me va a entregar es a quien yo le daré este pan. Bien, creo que es el evangelio de Juan. El punto está que le da eso y luego se va. Él no participa de la Eucaristía, sino de ese pan que era el remojado, ¿ok? Sí, de las partes de la comida. Mm. Sí, sí, ese es entre medio nada más porque de repente algunos se confunden, dice, pero Judas no participó en la Eucaristía y no, no participó en la Eucaristía, porque habían varios momentos. Como dije, hay 4 copas, dentro de los cuales los que ocurren en el salón fueron 3. La cuarta, los padres de la iglesia teorizan que fue en el monte Getsemaní, pero bueno, el caso. Los hay, Dentro de estas 3 copas, los hay también que decían, ¿no? Que es en el momento en el que Jesús bebe el vino, el vinagre, que es el vino, y cuando ya sí, dice todo está consumado, sí, sí, pues sí, hay hay también que algunos que dicen dicen mucho lo del tema de que ahí es, como es vino también, es la cuarta, ahí es. Pero vamos, sí, un sí, poco sí. más menos. Y en este momento hay una parte del Evangelio donde Pedro, la cabeza de la iglesia, le agarra a Juan y le dice, pregúntale, le dice. Ahora me parece ese meme de, bueno, este en Latinoamérica van a entender, no, creo que así ya no van a entender. Es de Ludovico, se llama un personaje de la televisión. Eh, no, Shrek conocen, ¿verdad? Es normal hacia allá, que sería Shrek, creo que pronuncian así. Bien, en Ah, el es caso, hay Shrek. un burro, es Shrek, sí. Hay un burro, El ogro este verde así con las trompetitas. Ah, vale. exactamente. Hay el burro que dice, pregúntame, pregúntame, ¿verdad? Bien, Sí, sí, sí. Pedro le dice eso a Juan para que Juan pregunte. ¿Y por qué? Porque en la tradición estaba de que el menor debía preguntar al padre qué es lo que estaban recordando en ese momento. Y el padre en este caso está simbolizado en Jesús en el sentido de que es la figura de máxima autoridad. Entonces, Juan lo que tendría que haber preguntado, si fuera rotundamente todo el acto rotundamente judío, tendría que haber sido ¿qué Sí, recordamos hoy? ¿qué diferencia esta noche del resto de las noches del año, verdad? ¿Sabes Exactamente, dónde sí. está esa frase impresionante? Justamente en la película de la Pasión de Cristo. Hay un momento en que la Virgen se despierta, que estaba durmiendo, y dice, y lo dice en arameo, ¿eh? Es muy hermoso, dice, ¿qué diferencia esta noche del resto de las noches? O sea, ahí nos mete este hombre ahí, pum, directamente en la Pascua. Claro. Y tiene que preguntar al menor justamente porque en teoría, digamos, que no tiene experiencia. Entonces, se suele decir, eh, el Señor hoy nos ha librado. No se Librado. dice hoy recordamos. Ese término no se suele usar. O al menos yo nunca vi en la Ah, literatura que se diga eso. Directamente se responde el Señor hoy nos ha librado. Como si sí, fuera de que acabó de ocurrir recién, así, ahora mismo. claro. Entonces, eso es lo que tendría que Jesús responder. Pero Jesús va más allá. ¿Por qué? Porque él ya no hace bajo la, el- la antigua ley, sino que su respuesta, si no recuerdo mal, bueno, sinceramente tendría que buscar ahora el versículo, pero el caso, vamos a ser un poco más directo ahí. El caso es que eh, es en ese momento donde él les hace participar de su sacrificio. Punto importante, les hace participar de su sacrificio, no solo a ellos, a toda la iglesia. O sea, a partir de ese momento, el sacrificio de Cristo, todos nosotros vamos a participar de eso. Igual que el pueblo judío eh, era liberado, cada uno en sus familias, cada uno en sus casas, eran liberados, todos de manera, por decir así, individual de Egipto, por más que evidentemente no estaba en Egipto. Así también nosotros participamos de ese sacrificio de Cristo, un solo sacrificio, pero que, dice San Pablo, que sufro por todos los sufrimientos que todavía el cuerpo de Cristo debe de padecer. O sea, que nosotros participamos en eso. Y eso tiene que ver con el ritual de las 4 copas. Bien. ¿Hay algo que quieras añadir en eso, Cruz? Mm, bueno, no, sí.
Para no variar, sí. Bueno, que el versículo que has dicho de San Pablo también tiene mucho que ver luego con el tema, porque claro, aquí también es muy importante estudiar muy bien lo que suponen cómo diseñó Dios todo esto, cómo lo prefiguró en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús los va a cumplir todos, todos se van a unir en el único sacrificio de Cristo, ¿no? Pero ahí era un punto también importante, el hecho de que cuando San Pablo también está diciendo eso, los levitas, acordaos que lo vimos con el tema del sacerdocio, ¿no? Los levitas se ofrecían ellos mismos y al ofrecerse ellos se ofrecían al pueblo como ofrenda agradable a Dios. San Pablo también ahí está trayendo el punto de que el pueblo de Israel, a través de los sacerdotes, se ofrecían como ofrenda agradable a Dios. Una ofrenda de oblación, una ofrenda de las primicias, bueno, muchos tipos de ofrendas que evidentemente no eran de sangre, ¿vale? Sencillamente eso, ese punto también de conexión que también está ahí. Bien. San Ireneo de Lyon, en su Contra los herejes, libro 4, capítulo 15, numeral 5, dice, y también, refiriéndose a Cristo, ha afirmado que el cáliz es su sangre y enseñó el nuevo sacrificio, que la Iglesia, recibiéndolo de los apóstoles, ofrece a Dios en todo el mundo. San Ireneo estaba hablando en tiempo presente. Entonces, ¿cómo es eso de que ofrecer un sacrificio? O sea, la Iglesia ofrece un sacrificio en todo el mundo. Con eso, y obviamente, o sea, con esto no estamos haciendo como una apologética contra protestantes ni nada, pero yo creo que con esta cita solita bastaría para preguntarle a cualquier protestante, ¿y por qué no crees que sea un sacrificio? Si explícitamente los padres de la iglesia usaban esta terminología en tiempo presente. ¿Se entiende? Es decir, San Ireneo no está hablando de que Cristo dijo e hizo. Está diciendo la iglesia hoy ofrece el sacrificio, porque así Cristo enseñó. Y además Bien, cuando habla del sacrificio se refiere a la profecía de Malaquías. San Ireneo ahí está relacionándolo con la profecía de Malaquías 13, si no recuerdo mal. voy a poner acá, Esa de que habla que en todo el mundo se ofrecerá un sacrificio puro y no sé cuántas. Desde donde se levanta el sol hasta donde se pone, algo así. Quiero recordar sí, que era sí, algo sí, sí, así. sí, sí, sí. Bien, acá, encontré. Y sería Malaquías 1 al 11, bueno, perdón, 1:11. Ah, un 11. Pues no Porque era. de donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé de los ejércitos. En realidad acá Ofrenda dice limpia. Jehová, Sí, pero eso de ofrenda limpia se puede. Pero seguimos, si no, no paramos. Yo te dejo. Si no, si nos metemos también ahí en esa profecía. bien, bien, bien. Pero en fin, otro día. Dice San Jerónimo en su Contra los Pelagianos, libro 1, que ha sido después de la enseñanza del mismo Cristo que los apóstoles se atrevieron a decir cada día con fe, ofreciendo el sacrificio de su cuerpo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y eso es un punto importantísimo, porque Vale. San Jerónimo, hablando por la voz de la tradición, dice que ellos usaban las palabras de Cristo con fe, pero ¿después de qué? Después de la enseñanza de Cristo. Después que Él dijo, entonces ellos aplicaron a su vida y ellos hicieron. ¿Pero para qué? Para ofrecer el sacrificio de su cuerpo. Con ese justificativo decían, Padre nuestro que estás en los cielos. Bien. Eh, que de hecho es lo que nosotros hacemos en la misa, ¿verdad? Es decir, eh, rezamos el Padre nuestro, obviamente, eh, cuando se da la transubstanciación. Bien. Mientras buscas eso, aprovechando que, porque hay un protestante que está diciendo que no era el mismo pan, mira, San Cipriano decía, ¿vale? San Cipriano, de acuerdo, él iba a decir, ofreció a Dios Padre un sacrificio, y por cierto, el mismo que había ofrecido Melquisedec. Esto es, consistente y pan y vino, es decir, que ofreció su cuerpo y su sangre.
Esto lo dice San Cipriano en la epístola 63 en el punto 4. Y va a decir en la 63 en el punto 14. El sacerdote que imita lo que Cristo realizó, estamos hablando del año 250 o 200 por ahí, ¿vale? Hace verdaderamente las veces de Cristo y entonces ofrece en la iglesia a Dios un verdadero y perfecto sacrificio si empieza a ofrecer de la misma manera que vio que Cristo lo había ofrecido. No es el pan que comió Judas, eso tenéis que ya recapitular a la parte primera del vídeo porque eso ya se ha tratado. Perdona, continúa. Bien. Acá, por ejemplo, hay que considerar muchas cosas. Los judíos del siglo I, ¿qué habrán visto en Cristo? O sea, Él murió con todo lo que no indica que sea un sacrificio, visualmente hablando. Murió fuera del templo de Jerusalén, murió fuera de Jerusalén, murió siendo, bueno, como si fuera un ladrón. Es decir, no había forma, en teoría, de que un judío del primer siglo se dé cuenta de que, este es el que va a venir a hacer un nuevo pacto. Y menos van a verle a él como víctima, considerando de que no se cumplen esas condiciones, ¿verdad? Que debe ser en Jerusalén, debe haber un sacerdote, debe haber un templo. Y bueno, pasa que, ahí está el punto, Cristo es en sí mismo su propio sacerdote y es la propia víctima. Es las dos cosas a la vez. ¿Y Y cómo además, y sabemos además es eso? el templo. Claro, ahí está el templo Además es también. el templo. Claro. Pero, ¿y cómo sabemos eso? Y únicamente gracias a, estoy buscando acá la cita, pero básicamente por la oración que él mismo hace en las cuatro copas. Como dijimos, él no termina la cuarta copa, que es para unir al pueblo, sino que se va al monte Getsemaní y luego de eso la agarran, etc. Entonces, Cristo hace esto, pero ellos no pueden ver, los judíos el siglo primero no pueden ver. Y ellos usaban un término, como dijimos, en lugar de la anamnesia, en hebreo sería el sícaron. Eso de repente es importante tener ahí anotado. Bien, dice Ratzinger sobre esto. Voy a citar textualmente. La interpretación de la muerte de Cristo en la cruz con categorías culturales constituye el presupuesto interno de toda teología eucarística, un suceso en sí mismo profano. La ejecución de un hombre de la manera más cruel de todas las posibles es descrito como liturgia cósmica, como el abrirse del cielo cerrado, como el acontecimiento en el que aquello que, definitivamente y en vano, se había querido y buscado en todos los cultos, se realiza finalmente de forma real. Es decir, eh, este suceso evidentemente no es visible, digamos, o sea, no es percibible y entra en un conjunto de cosas que tienen que ver con la fe. Voy a ir a San Ignacio de Antioquía, donde él constantemente usaba la palabra griega refiriéndose al altar o santuario y usaba el término sacrificio. Eso está en Efesios, en su carta. Exacto. Efesios 5.2, Tracia 7.2, Filadelfia 4. También en la Didaqué se usa el término sacrificio cuando se habla de la Eucaristía. Y podríamos seguir con mucho más, pero yo me voy a quedar con lo que dice el historiador Eusebio Cesarea, siglo IV ya sería, en su demostración evangélica, libro 1, 10. Ofrecemos al Dios Altísimo un sacrificio de alabanza. En él sacrificamos la ofrenda divina, santa y sacratísima, según la nueva alianza. Ofrecemos un sacrificio nuevo y puro. Esto es siglo IV. Él está redactando lo que hacen los cristianos. En el siglo I vimos a San Ignacio de Antioquía, la Didaqué, simplemente por mencionar más, y eso, ¿verdad? Se podría citar muchísimo más. Y en el siglo IV un historiador está relatando lo que ellos hacen. O sea, no lo que creen simplemente, sino lo que hacen. ¿Y qué hacen? Volvemos. Sacrificamos la ofrenda divina, santa y sacratísima. Según la nueva alianza, ofrecemos un sacrificio nuevo y puro. Entonces,
esta idea medio extraña que no sé. Realmente a mí me acompleja porque no entiendo por qué un protestante tendría tanto problema con hablar de sacrificio cuando es tan obvio, o sea, es constante, en toda la patrística se habla de este sacrificio en la Eucaristía. Porque un sacrificio requiere sí o sí un sacerdocio. Cuando te has esforzado en eliminar la eclesiología que nos deja el Nuevo Testamento y elimina los sacerdotes, sí o sí a partir de ahí tienes que defender que ahí no hay un sacrificio, porque si no tú estás necesitando un sacerdote. Sencillamente, así de fácil. Tú lo has dicho, que veía un judío hubiese necesitado ver el sumo sacerdote, un sacerdote, el templo. Se necesita un sacerdote para presentar un sacrificio a Dios. Ok, Esa es justamente la única razón que hace que no que luchen contra ello. ¿Puedo leer una citita de San Ambrosio también del siglo IV? claro, claro, ¿Me dejas? Dice, mira, claro. va a decir así. ¿Mm? Dice, porque él lo que va a enseñar es que ese sacrificio de la misa en Cristo es a la vez es sacrificio, o sea, es ofrenda, pero también es sacerdote, toda la vez. Y dice, aunque ahora no se ve a Cristo sacrificarse, sin embargo, Él se sacrifica en la tierra siempre que se ofrenda el cuerpo de Cristo. Más aún, es manifiesto que Él ofrece incluso un sacrificio en nosotros, pues su palabra es la que santifica el sacrificio que es ofrecido. Y aquí se relaciona luego con el Salmo 38.25. Ya, ya, Está hermosa claro. esa cita, ¿eh? Está hermosa. Sí, 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 sí. Ahí habría que ver, es decir, si cuando Cristo murió y no había ningún sacerdote y él era su propio sacerdote, eh, ¿cuál problema habría en pensar de que Cristo está presente en algo, ¿verdad? Es decir, está realmente presente en un pan y en el vino. Claro, es que también, Hay, es que otro punto que a ellos se les pasa así de largo es darse cuenta de cómo se está instituyendo el sacerdocio en el Nuevo Testamento y de cuando declara que los apóstoles son sus sacerdotes. sí, sí, sí. Claro que en el mismo momento donde le da a ellos la autoridad de poder hacer ellos el memorial. Bien. San Pablo, en Romanos 12:1, ustedes se pueden fijar cuando leen constantemente su carta, él cuando habla de sacrificio suele hablar en singular y cuando habla Mm, de ofrenda suele hablar en plural. plural. Y uno dirá, ¿y eso por qué es importante? Bueno, vamos a leer la cita y después digo. Os exhorto, por tanto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis vuestros cuerpos como ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto espiritual. Bien, se suele generalmente, esto no estoy diciendo que es sin faltas, sí o sí, pero cuando se habla de sacrificio, generalmente en singular porque hace referencia al sacrificio de De Cristo. Cristo, sí. Bien, y cuando se habla de cuerpo, se habla en plural. Es como si Eso, fuera que cada uno de nosotros formamos parte del mismo bueno, sacrificio. exacto. Aunque suena un poco extraño, ¿verdad? Pero eso en general, ustedes van a fijarse que siempre se habla de vuestros cuerpos. ¿Para qué? Para ofrenda, para un sacrificio. O sea, lo que nosotros hacemos o no es con todos nuestros dolores, sufrimientos, etcétera, no es mi sacrificio en personal, es el sacrificio. O sea, forma parte de un mismo sacrificio que no es mío propiamente hablando. Es decir, lo que es Mm, mío, bueno, está bien. Es algo claro, que yo, en mi experiencia, es mío, pero en realidad forma parte de un mismo sacrificio que es el sacrificio de Cristo. claro. Y esa es una Porque, distinción teológica nada más, que se ve sí, sí, no, en no, el sí, propio San pero Pablo. es muy importante porque nosotros es la de siempre. O sea, nosotros solamente vamos, porque el que hace el sacrificio es Cristo, nosotros estamos unidos a Cristo. Por eso en la mesa se dice con Cristo y en Cristo. Es importantísimo, es con Cristo y en Cristo. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo estamos todos. Por eso Cristo ha asumido a la humanidad. Cristo en la encarnación asume, no, no, solamente asume a un hombre, asume a toda la humanidad.
Y luego tenemos también lo que es el cuerpo místico, ¿vale? Que es el que está unido a él mismo. Por eso se habla de que es un sacrificio de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo místico. Lo que se está ofreciendo, lo que Cristo está ofreciendo al Padre constantemente, estamos en un no tiempo, siempre presente delante del Padre, méritos infinitos, son los de Él y todos los nuestros asumidos en Él mismo y presentados a través de Él al Padre. Presenta todos los sacrificios de la Iglesia junto con el de Él, como siendo de Él y parte de Él, todos los de la Iglesia. Vamos a hacer una pregunta tipo más lógica para entrar en la siguiente parte. ¿Qué es lo que hace Perdona que... que te interrumpa, pero Ok, mira, sin otra vez problema. estamos con las mismas. A ver, os lo digo a todos los protestantes. Y no me vengáis con tonterías de bloquean cuando no pueden refutar ni puñetas. Lo expliqué claro al principio del vídeo. Aquí estamos hablando católicos. El que quiera venir a comprender o a escuchar o a aprender de cómo los católicos entendemos la Eucaristía, sois bienvenidos. Fantástico y maravilloso. Pero aquí no hay un debate. Aquí no hay un tener que vosotros predicarnos nada. Para eso son vuestros canales y cuando nosotros queremos vamos allí y vemos qué es lo que vosotros creéis. Aquí hoy no hay un diálogo, no. Lo que hay es una exposición de la fe católica. El que la quiere escuchar, bienvenido. El que no, y lo repito a los moderadores, se les dice una sola vez. ¿Quieren estar tranquilos escuchando? Bien. No, se vayan a tomar un cafecito. ¿De acuerdo? Lo digo claro. No es mi problema si ellos no entienden dónde Cristo declara a los sacerdotes. No es que eso es un problema que tenéis de no entender realmente en profundidad las Escrituras. Porque lo que vosotros, por ejemplo, tampoco entendéis es que el mismo Nuevo Testamento ya es un derash del Antiguo Testamento. O sea, es una exégesis judía del Antiguo Testamento. Pero bueno, es que habría que explicaros demasiadas cosas, que no hay tiempo ahora. Así que lo repito, de verdad, o sea, yo con todo el cariño, bienvenidos todos los que queráis aprender y escuchar, pero los que venís a intentar venir a refutar con vuestras tontadas y vuestra visión simplista de la revelación de Dios, os podéis ir a tomar un cafecito, en serio que sí, en serio que sí. ¡Wow! Bueno, muchísimo. Bueno, lo que acaba de pasar aquí. La gaviota romanista, que no sé quién ha venido ahora con el nombre de la gaviota romanista, porque esa es nuestra gaviotita. Bueno, muchísimas gracias. Acaba de regalar 50 membresías al canal. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Y bueno, si Dios quiere, mañana ya sí que estaremos en el programa de miembros. De verdad, muchísimas gracias. Lo agradezco mucho. Sabéis que esas contribuciones, bueno, aquí os está saliendo, ahí YouTube os está dando a todos los que os está regalando las membresías. Espera, mira, si le toca a algún protestante, a lo mejor te da suerte, aprende. Ah, no, ya puedes seguir. Joder, la pantalla ahí sigue. Venga, puedes continuar. Perdona Bien, bien. que te interrumpa, No, Luca, no, de no verdad. hay problema con eso. No hay problema. Entonces, vamos a hacer una pregunta para poder introducirnos al siguiente punto, que es, ¿qué es lo que hizo que los apóstoles escribieran un Nuevo Testamento? ¿Cuál es la razón por la cual existe un Nuevo Testamento? Y no me quiero ir a la respuesta de que ellos querían dejar por escrito lo que creían, porque no va tanto por ahí la cosa. Tampoco quiero ir por el lado de que, a ver, Cristo era Dios, sí, era Dios, todo está bien, pero hay una razón en concreto. Hay un Nuevo Testamento porque hay una persona que fue y es el Nuevo Testamento. Hay una razón que hace que exista el Nuevo Testamento. Y eso se debe entender como Otra que a vez. partir de ese Perdona, sacramento, tengo que interrumpirte otra vez, ok, ok. porque acaba de regalar otras 50 membresías. Yo no sé, o sea, a alguien se le ha ido la perola aquí hoy. En fin, de verdad, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Y perdona, Luca, de verdad que te haya interrumpido. No, no hay ningún problema, se entiende todo eso. Bien. Entonces es en raíz porque este Nuevo Testamento hay porque hay un sacramento. Se presupone un sacramento. Y esto va, dicen hasta protestantes, que le voy a decir ahora. Dice,
Durante los últimos 50 años, numerosos biblistas protestantes han destacado una procedencia eucarística del Nuevo Testamento, en palabras de Dennis Farkas-Falvey. Los especialistas reconocen que los documentos a lo que llamamos Nuevo Testamento fueron puestos por escrito para ser proclamados en el contexto del sacramento al que llamamos Nuevo Testamento. La Estaban liturgia. pensados para la lectura en voz alta en la asamblea. Por eso emplean una terminología que, en la antigüedad, estaba asociada al sacerdocio, al sacrificio y a la liturgia. En Está ellos se muy bien. encuentran himnos, doxologías, citas rápidas de fórmulas rituales, al igual que el significado original de Nuevo Testamento. El suyo ha quedado oculto bajo siglos de interpretación, traducción y uso homilético. Sin embargo, era evidente para los autores y los receptores originales. San Pablo empieza su primera carta a los tesalonicenses asegurando a los destinarios: damos continuamente gracias a Dios por todos vosotros, teniéndoos presentes en nuestras oraciones. Bien, hasta ahí voy a dejar esa parte. Entonces, ¿para qué se redactó el Nuevo Testamento? Para el sacramento, no Siempre, para algo, o sea, hay otras razones, sí, hay otras razones, pero yo creo que la razón pero principal, lo porque que siempre ha dicho la Iglesia, ¿no? Que el Nuevo Testamento surgió en un contexto litúrgico, es decir, en un contexto eclesial y sí, litúrgico. sí, sí, Litúrgico es decir, 100%. se debería de imaginar de la siguiente manera, que es lo que nos dice la Didaqué, y la Didaqué, muchas partes, en realidad es más antigua. En muchas partes se dice que podría ser tranquilamente fragmentos ya del año 50. Y estamos hablando, o sea, mejor dicho, es decir, habían las misas y en cada misa se hacía Ujú. lo normal, digamos, es decir, muy diferente en el sentido de que carecían de ciertas cositas, y justamente porque habían estas misas, luego se empezaba a implementar ¿qué? Las cartas. Claro, La carta de Santiago, la carta de que Judas, se la carta, o leyese, sea, a que se sí, leyesen en la asamblea, en la misa, efectivamente. claro. Efectivamente. Entonces, nace a partir de qué? A raíz del sacramento. ¿Y cuál es el sacramento? La Eucaristía. Es decir, reunirse y partir el pan, pero justamente porque hay un sacerdote, existe este sacramento salvífico, etcétera. Y es el sacramento el que da a nacer el Nuevo Testamento, o la Biblia, básicamente. Es decir, la Biblia, la parte del Nuevo Testamento, nace en raíz de la Eucaristía. Por eso la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana, porque a raíz de él es que brota todo lo demás. A raíz de este sacrificio, de esta reunión que tenían los fieles, las cartas se empezaron a hacer, se empezaron a leer, y hay un punto importantísimo. ¿Cuál fue uno de los criterios para saber qué cartas eran inspiradas o no? Si se leían o no en la misa. El criterio más fundamental para saber si una carta era inspirada era: ¿se lee o no se lee en la misa de Alejandría? ¿Se lee o no se lee en la misa de Antioquía? ¿Se lee o no ahí con los romanos? Total, Es decir, totalmente. imagínate, teniendo tantos criterios, el criterio más importante era: ¿se lee o no se lee en misa? Esa era la justificación. Por ejemplo, vamos a suponer, porque hoy en día no se sabe quién escribió Hebreos hablando en un sentido de crítica textual, ¿ok? Eh, Mira, un protestante que le toca la membresía, a lo mejor así puede aprender algo. Cristian Alpizar, el pastor Cristian bien, Alpizar. bien, entonces es como que eh, Este las cartas de los Hebreos, me quiere catequizar a todos los protestantes. mejor, mejor, así van a empezar a venir y Ah, de vez en cuando se puede sacar algo bueno. Digamos que a pesar de toda la bronca y eso que a veces uno ¿verdad? viene, a veces se calma y luego empieza a escuchar más. Bien, entonces ¡Ay, es como que... Andreita también! ¡Andreita también! Ah, que Bienvenida, Andrea sí le Andreita, conozco. mira, mira, mira. Está viendo por acá, Andrea. Sigue, sigue. Bien. Me da risa porque esta vez sí le conozco a A la mí persona. también, a mí también me da risa. Bien. Entonces, ¿cuál fue el criterio de que si hebreo era o no inspirado? Que si se lee en misa o no. Es decir, la razón por la que existe el Nuevo Testamento es por el sacramento. El sacramento al que da a nacer
este Nuevo Testamento. Es el que permite identificar si tal carta es inspirada. Y ahí tiene sentido justamente la importancia de este sacrificio que se daba. Y por eso todos estos vocablos, como dijimos, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, estos términos como dar gracias, porque la idea era escribir para que sea dicho, inclusive en estas misas. Bien. Em, estos pueden ver en protestantes como Oscar Pullman, F.J. Linhart, Ernst Käsemann, creo que se lee, y John Koenig. Hay unos cuantos más ahí, Arthur Joss, por ejemplo. Pero bueno, lo que le intento mostrar con esto es que esto no es pura teología católica solamente, sino que también hay protestantes que reconocen, sí, el Nuevo Testamento nace a partir del sacramento. O sea, eso no hay tampoco razón para tener tanto miedo, creo yo. Solamente que, obviamente, al decir que es sacramento ya empiezan a más cosas, a expandir el horizonte, ¿verdad? No quedarse tan Claro, pero encerrado en un bloque ahí es chiquitito. curioso, ¿no? Porque cuando el Nuevo Testamento utiliza la palabra misterios, mysterium, esa palabra se traduce por sacramentum. O sea, mysterium y sacramentum podríamos nosotros sustituirla una por otra. Entonces, cada vez que se dice misterio, podríamos sustituirla por sacramento. Cuando San Pablo dice, está hablando, creo que era la carta de Tito, de Timoteo, no recuerdo bien, ¿no? Que le va a decir que son, que ellos son los que van sucediendo a los apóstoles y tal, son los administradores de los misterios de Dios. Lo que está diciendo es que son los administradores de los sacramentos de Dios. Justamente por no tener esto es por lo que muchos protestantes no entienden correctamente el Nuevo Testamento. No saben realmente lo que está diciendo. Cuando San Pablo dice que es creer con el corazón y profesar por la boca, San Pablo se está refiriendo al momento del bautismo, la profesión de fe, que se hacía la profesión del credo, y era cuando se profesaba por la boca, se recitaba el credo en el momento del bautismo, y era cuando eras admitido como, evidentemente, como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso te Sí, sí. justificas, porque te justificas evidentemente en el momento del bautismo, que es cuando vuelves a la paz con Cristo, porque mientras tanto estás con Cristo, con Dios, mientras tanto estás en enemistad con Dios. Eso tiene relación con Romanos 5 y todo eso, pero claro, esos matices no los entienden, porque no entienden el contexto eclesial y el contexto litúrgico y sacramental de todo el Nuevo Testamento. Entonces no lo reconocen, se quedan leyendo eso así, se creen que solamente levantar la mano y decir, pues yo creo. No, no. Eso se está refiriendo a los momentos del bautismo, Sí. cuando se Ese, proclama el el credo. problema, el delito ahí es que se olvidan que Cristo vino a dejar una iglesia. O sea, eso es evidentísimo con la Biblia. Cristo todo el tiempo formó a sus discípulos, ayudó a sus seguidores. Mires como mires, de la óptica que quieras mirar, hasta la óptica atea, como puede ser la de, ¿cómo se llama esta atea? Antonio Piñero, hasta la óptica atea te va Mi a amigo, decir de mi que amigo. sí, vino a fundar una iglesia, es decir, vino a ser una iglesia. No vino a Claro, dejar la porque Biblia. La Biblia si es los una mismos consecuencia protestantes de la entienden, iglesia. claro, los mismos protestantes entienden que el antiguo pueblo, el pueblo de Israel, ya está prefigurando la iglesia. Y ahora tenemos un nuevo pueblo. Para entender cómo es este nuevo pueblo, tenemos que mirar el antiguo pueblo. Tenemos que mirar todo lo que enseñó Dios a ese antiguo pueblo y ver cómo estaba estructurado y ver que tenía sacrificios, que tenía sacerdotes, que tenía sacramentos, que tenía... Y eso no, Cristo no dice, él dice que no viene a abolir la ley, sino que viene a darle la plenitud que ya estaba prevista en las profecías de un nuevo sacerdote, de un nuevo sacrificio. Pero bueno, Está la si plenitud no quieren, ¿qué que, hacemos? que cuando se van ellos con José en este capítulo donde se pierden el templo, realmente ni María ni Jesús tenían por qué ir, porque la ley no le exigía eso por causa de la edad. Creo que Jesús tenía menos de 13 o 13 y uno tenía solamente el deber, creo que a partir de 14. Sí, Igual se fue. ¿Y por qué les tiro ese dato de repente?
nada más una manera de decirle que inclusive hubieron cosas que en realidad no era necesario que ocurrieran, y sin embargo igual Cristo hizo, es decir, no era necesario que Él se vaya, porque la ley no le exigía eso, tenía que ser mayor de 14, creo, y Él no tenía la edad, y tampoco la mujer tenía por qué haberse ido. Pero bueno, eso entre paréntesis nada más. Ya dame un segundo que te vuelvo a interrumpir porque la gaviota romanista ha vuelto a regalar otras 20 membresías más. Yo no sé qué decirte, de verdad, o sea, no sé ni cómo agradecértelo. Honestamente, espero que todo el chat esté Oye, encantado y estén agradecidos y estén contentos, incluidos nuestros hermanos protestantes, que sois bienvenidos y que bueno, la fue membresía, hace poco que no, hemos iniciado el tema de lo de miembros, pero ahí estamos. ¿Qué? la membresía por si acaso quiero saber nomás, no, a veces no se reserva para tipo distribuir en un siguiente vídeo o algo así. O sí en el mismo directo sin falta se Las distribuye. entrega. Además, te llegan aunque tú no estés viendo el directo. A mí me han llegado membresías de yo no estar viendo el directo y el correo va y me dice, has recibido una membresía de tal canal. Y te quedas así, sí, sí, sí. Ah, ok, Sí. ok. Y no es solamente entre los suscritos, o sea, es algo súper aleatorio que hace YouTube, ¿no? Decide y ahí va, Ah, ok, ok. va haciendo. Está bien, Ah, entonces esperemos mira, que le caiga bien el regalo a la mira gente. aquí. Huascar Santos, gracias por hacerte miembro. Que no le ha llegado el pobre una membresía, pero se ha hecho miembro. Muchísimas gracias, de verdad. De verdad que vais a ayudar mucho al canal haciendo miembros. Porque le vamos a meter mucha caña al tema de los miembros. Continúa, Luca, corazón. Bien. Muchas En interrupciones, el lo templo de siento. Jerusalén, el sacrificio que se hacía era la toda, es decir, el pan y el vino. Eso es punto esencial. De ahí que se usaba el término, a ver si puedo encontrar por acá, lo que es toda se traducía por Eucaristía, la misma terminología. Y eso, por ejemplo, vamos a encontrar en la Biblia judía, que se cambió al griego, realizada por Aquila, ahí por el siglo II después de Cristo, que fue discípulo de Rabá Akiva. Esto nada más Sí, de Rabat, menciono aquí va. como una manera bibliográfica nada más. Uh -huh. Entonces, el sacrificio de Cristo evidentemente fue ese. Fue el templo que se hacía en Jerusalén, que es justamente lo que mencionó Cruz, de los sacerdotes que iban exponiendo, decía, aquí está el amor de Dios y demás. Entonces, todo tiene como mismo punto central. Bien. Eh, dice Romanos 10, eh, 13 al 15. Porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no creyeron? ¿O cómo creerán si no oyeron hablar de él? ¿Y cómo irán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no hay enviados? Bien, esa era la tarea de la iglesia. Es la iglesia quien envía. Es la iglesia quien a partir del sacramento, a partir de la Eucaristía, a partir de la participación del culto, entonces empieza a nacer. ¿Cómo empieza a nacer? Bien, empiezan a nacer por el Nuevo Testamento, ahora las diferentes cartas que tenemos, inclusive cartas de padres apostólicos. A partir de esto, entonces, nosotros tendríamos que entender la Eucaristía. O sea, ¿por qué menciono esto? Porque volvemos. ¿Qué dice San Pablo? Dice, ¿y cómo oirán sin alguien que predique? Es decir, hay alguien que nos debe de comunicar. Esto es lo que nosotros entendemos como la tradición, es decir, la tradición que vamos a tocar ya enseguida, que todo el Nuevo Testamento es una tradición pura. Total, total. La iglesia es una tradición, es decir, es una tradición milenaria que viene de Cristo. Entonces, esta tradición debemos en ella entender nuestro sentir, nuestra historia. Es como si fuera, voy a poner este ejemplo. Debería, y en teoría, un historiador español entender la historia de España, no un historiador inglés entender la historia de España. O sea, deberían de Totalmente. ser en su propia cultura, en su propio contexto, analizar, mirar hacia atrás y poder concluir algo hoy. Entonces, los encargados de entender el Antiguo Testamento y el Nuevo, ¿quiénes son? Y los padres de la iglesia. Entonces, de ahí, que esto nada más para justificar lo que a partir de ahora voy a hacer, que es empezar a leer alguna que otra cosita que dicen los padres de la iglesia para, Genial.
para Y ir no olvidéis lo que os he dicho, avanzando. por si algún protestante todavía queda escuchando detrás de pantalla, ¿vale? Primero, que el sacrificio del que le está hablando, el del pan y del vino que se celebraba en el templo, era el sacrificio del Sabbat, es decir, de lo que hoy en día es nuestro domingo, era el sacrificio del día del descanso. Fíjate, ya estaba prefigurado ahí. Y iba a decir otra cosa y se me ha ido. Bueno, no pasa nada. Bien. Ah, sí, La el palabra, Nuevo ok, Testamento es un derash. Un derash es una, una forma de interpretación judía de la tradición oral, ¿vale? Es como están hechos los escritos en el Talmud, en la Mishnah y todo eso. Bueno, pues el Nuevo Testamento es eso mismo que veis escritos, o sea, al modo judío, es una interpretación de la tradición del Antiguo Testamento. Evidentemente a la luz de Cristo, evidentemente a la luz de los acontecimientos históricos reales, 100%, que habían presenciado y que habían vivido. ¿Vale? Y la prueba importantísima de esto, que siempre se pasa por alto, es que tan necesario era que se pudiese explicar el Antiguo Testamento, que el primero que lo hizo fue el propio Cristo resucitado en el camino de Maús. Y se lo explicó justamente a los discípulos. No se lo explicó a todo el mundo. Los discípulos, junto con los apóstoles, han recibido desde el primer día la propia interpretación de Cristo, del Antiguo Testamento, de cómo todas las profecías se cumplían en él. Y a partir de ahí han ido explicándoles a los judíos, que lo iban comprobando con sus escrituras, para hacerle así los ojitos, ¿no? Y por eso tenemos a Felipe, que cuando el etíope llega y cuando el Espíritu Santo lo lleva, le explica al etíope en el mismo sentido en que Cristo lo había explicado. Esa profecía poniéndosela a Cristo, dice, del que te está leyendo ahí, tal, ¿vale? Es esencial, es fundamental la interpretación para entender el sentido correcto del Antiguo Testamento. Y esa la dejó Cristo mismo como depósito en la Iglesia. Y eso es lo que enseñaban los padres de la Iglesia y eso es lo que recibieron, el cómo entender cómo todo el Antiguo Testamento había tenido el cumplimiento en la persona de Cristo. claro. Es como eso de lo que había mencionado antes. Un judío del siglo primero en Cristo no iba a poder ver ningún sacrificio porque ninguna condición se cumplió. Ahora, claro, es que le faltaba el entendimiento, un entendimiento que va más allá de eso, que es el que Cristo mismo proporciona a los apóstoles. De ahí que no tenga tampoco sentido interpretar esto sin la tradición de la iglesia, pero no una tradición la cual toda puede estar equivocada como podría pensar un protestante. O sea, no tiene sentido estudiar una tradición la cual todo es dudable. No, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido estudiarla si es que es fiable. Bien. El término entrega tiene la misma terminación de la raíz del término con parádosis, que dijimos que es tradición. Sí. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque constantemente en el Nuevo Testamento está esto de que es como una entrega que nos da Cristo. O sea, el Nuevo Testamento es una entrega, ¿ok? Es un depósito de fe. ¿Y que está ligado a qué? A la tradición. El simple hecho de pensar de que yo tengo que darle a alguien a un copista y este copista va a volver a copiar y el otro y el otro y el otro. Entonces realmente, si tenés 5.000 copias, ¿cuánto es la probabilidad de que las 5.000 copias estén correctas? La verdad que es bajísima, o sea, nula es. Pero, claro, creemos que el Espíritu Santo guía a la tradición y por eso conserva también al copista, a la interpretación del copista, a la interpretación de la iglesia, al de los padres de la iglesia. O sea, el Espíritu Santo es en realidad el motor de todo este Todo. proceso hasta llegar a nosotros. Por eso dice San Clemente de Roma, en su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios 42, dice, los apóstoles no evangelizaron de parte del Señor Jesucristo, y Jesucristo fue enviado de parte de Dios. Así pues, Cristo viene de Dios y los apóstoles de Cristo. Una y otra cosa se hicieron ordenadamente por el signo de Dios. Iban estableciendo a los que eran como primeros frutos de ellos, una vez probaban el Espíritu, como obispos y diáconos. Es decir, son
estos enviados los encargados de ayudarnos a nosotros a interpretar la escritura, sino precisamente nosotros. Bien, Claro, como el Padre me envía, así os envío yo. sí, sí, Por eso no es correcto, no es legítimo, no, ese mandato no está dado a todo el mundo. Y se ve muy, muy, muy claro desde el inicio cuando se quiere ver y cuando se claro, entiende realmente lo que Cristo está haciendo. sí. En la primera carta a Juan, capítulo 2, verso 1 al 2, dice así: tenemos un abogado ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿En qué Claro. parte acá habla en tiempo pasado? No hay. No está hablando en tiempo pasado. Y generalmente, por no decir siempre, cuando se habla de sacrificio y Cristo, siempre es tiempo presente. Volvemos. Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Tenemos un abogado ante el Padre. Todo es en tiempo presente. Tranquilamente se entendería mejor si se dijera, Él fue la víctima. Él es la víctima, dice, por nuestros pecados presentes. En realidad lo que intenta decir, ¿verdad? Bien. San Agustín explica en Preguntas sobre el Pentateuco 357. Por aquellos sacrificios de la ley antigua se significaba este único sacrificio, en el que hay verdadera remisión de los pecados. Pero no Ujú. solo a nadie está prohibido tomar como alimento la sangre de este sacrificio, sino a todos los que quieran poseer la vida, se les exhorta a beber de él. Participar de la misma sangre significa eso. Está usando el término participar de eso, pero ¿qué dice? Que en este sacrificio se te exige beber de la misma sangre. ¿Cómo eso no es participar? Entonces, dice San Agustín, dos cosas importantes. Todo lo que ocurre en el Antiguo Testamento fue solo y únicamente para este único sacrificio. Y este único sacrificio a nosotros se nos exige participar de él. Y eso no es algo extraño, digamos, para los padres de la iglesia. Bien. Dice San Atanasio de Alejandría a los recién bautizados de Eutiques: verás a los levitas trayendo panes y una copa de vino y poniéndolos sobre la mesa. Mientras no se hayan hecho oraciones de súplica, solo hay pan y vino. Pero una vez completadas las grandes y maravillosas oraciones, entonces el pan se convierte en cuerpo y el vino en sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, y aún tengo otro. Acerquémonos a la celebración de los misterios. Este pan y este vino, mientras no se hayan realizado las oraciones y súplicas, siguen siendo simplemente lo que son. Pero después que se han enviado las grandes oraciones y santas súplicas, la palabra desciende al pan y al vino, y así se confecciona su cuerpo. Entonces, no hay Entonces, mucho que decir realmente. Cuando uno lee eso tan claro, bien. gracias, Román, Román Derenart, perdón, Román Derenart. Muchísimas gracias también. Acaba también de regalar otra suscripción. Y por aquí veo a Chico, que hacía tantísimo tiempo que no lo veía con lo de su mamá. Te quiero, hermano. Espero poder hablar contigo pronto. Continuamos. Bien. San Juan Crisóstomo también, siglo IV, dice en su Sacerdocio, libro 3, capítulo 4, 177: cuando ves al Señor inmolado y recostado sobre el altar, y al sacerdote inclinado sobre ese sacrificio orando, y a todo el pueblo enrojecido por esa preciosa sangre, Claro. ¿puedes pensar que estás todavía entre los hombres y en la tierra, o no eres elevado al cielo? Qué hermoso, ¿eh? Bien, sí, sí. A mí lo que me impacta es que estas citas son tan evidentes, tan Tan obvias, claras. tan claras, y igual hay uno por ahí que va a decir, no, que, no sé, va a inventarse algo que no está acá. Es decir, es tan evidente cuando ves al Señor inmolado y recostado sobre el altar. Y esto está hablando en tiempo presente, evidentemente. Te dice a vos, cuando vos ves al Señor inmolado y recostado en el altar, y al sacerdote inclinado sobre ese sacrificio, le llaman, orando, y a todo el pueblo enrojecido por esa preciosa sangre.
puedes pensar que estás todavía entre los hombres en la tierra o no eres elevado al cielo. Y va a Y decir dice también más, San Juan Crisóstomo, reverenciad pues, reverenciad esta mesa de la cual participamos exactamente, todos, reverenciad a Cristo inmolado por nuestra causa, reverenciad al exacto. sacrificio que se encuentra sobre esta mesa. Eso está en su homilía sobre Romanos 8:8. Efectivamente, se Exactamente. la sabe de memoria. Es que es hermoso. Sí, sí, sí. No, Es es muy profundo. que- total, total, total. Dice también San Agustín en su carta 98:9, o sea, 98, ¿cómo así? 98:9 sería. ¿No fue Cristo inmolado una sola vez en su misma persona? Sin embargo, en el sacramento es inmolado para el pueblo, no solo en cada solemnidad pascual, sino todos los días. Y un hombre no mentiría así cuando se le preguntara, dijera que Cristo está siendo inmolado. Ahí no hay ningún misterio. O sea, la claridad con la que te está diciendo San Agustín, que está haciendo todos los días Cristo inmolado. Entonces, si te preguntan, ¿Cristo ahora está siendo sacrificado? La respuesta es sí. O sea, sí. Total, total, Que total. eso requiera explicación más, y sí requiere más, ¿verdad? Pero se podría decir sin ningún problema, no se pega por decir sí, Cristo está siendo sacrificado. ¿Pero Ah, por qué? también San Agustín, ¿no? También decía que el sacrificio de los cristianos es el sacrificio universal predicho por Malaquías. Sí, sí, sí. Entonces, eso. También en el, a ver un poco, este es mucho más fuerte. Este corresponde al Salmo 98, 9. Me dirijo a Cristo, o sea, una vez que se ha hecho la transubstanciación, me dirijo a Cristo porque es a Él a quien aquí busco y descubro como sin impiedad se adora la tierra, como sin impiedad se adora el estrado de sus pies, porque Él recibió tierra de la tierra, porque la carne es de la tierra y tomó carne de la carne de María, tomó carne de la carne de María, eso entre medio nada más. Caminó aquí en la misma carne, y la misma carne nos dio para comer, para salvación. Sí. Pero esa carne nadie come a menos que primero la adore. Y así se descubre como tal estrado de los pies del Señor es adorado. Y no solo no pecamos al adorar, sino pecamos al no adorar. Eso está en Salmos 98:9. Mm. En estos dos pasajes mínimos de San Agustín, ¿qué vimos? En realidad vimos la transustanciación, el sacrificio, la adoración, un sacrificio diario de todos los días por cada lugar donde se haga la misa. Es completo, básicamente. Bien. No sé si hay algo ahí para No, agregar, no, Cruz, sobre esto. continúa, si ya te he interrumpido un montón. No, 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 no hay ningún problema con eso. Sigue, sigue. Bien. Eso es referente a ellos. Bueno. San Justino, en su Apología Primera, nos va a decir eh, lo siguiente. Este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, del cual a ninguno otro es lícito participar, sino al que cree que nuestra doctrina es verdadera y que ha sido purificado con el bautismo para perdón de pecados y para regeneración, y que vive como Cristo enseñó, porque estas cosas no las tomamos como pan ordinario ni bebida ordinaria, sino que, así como el Verbo de Dios, habiéndose encarnado Jesucristo nuestro Salvador, tuvo carne y sangre para nuestra salvación, así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra de oración procede de él. Es la Total. carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó. Pues los apóstoles, en los comentarios por ellos compuestos, llamados evangelios, nos transmitieron lo que así les había sido transmitido. Que Jesús, habiendo tomado el pan y dado gracias, dijo, haced esto en memoria de mí, este es mi cuerpo, y que solamente hizo partícipes a ellos. Voy a repetir esa parte. Y que solamente hizo participantes a ellos. Lo cual también, en la bueno, este ya es innecesario ya esta última parte. Bien. San Justino, siglo segundo, que realmente ahí nada más.
en una cita tan breve, demasiado breve, nos sintetiza demasiadas cosas. Una, uno que es un sacramento que solamente pueden participar aquellos que se bautizaron para el perdón de sus pecados, es el bautismo con perdón de pecados, que este sacrificio fue transmitido por los apóstoles y que solo ellos participaron de, de este sacrificio, es decir, solamente los cristianos participan de este sacrificio. Y claro, el punto esencial, que él interpreta estas palabras de esta manera. Él está citando las palabras de Cristo e interpreta de esta manera, que el verbo se hace presente y que procede de él las propias palabras, en voz del sacerdote claramente. Bien. No sé si podemos dejar hasta ahí, Cruz, Sí, o hay sí. algún No, no, vamos punto bien, más vamos bien. que vamos a tocar. No. ¿Hasta aquí quieres que toquemos? Yo creo que acá podemos cerrar, o sea, por esta semana, por esta semana. Bien, 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 me parece bien, me parece bien. Ha quedado asentado que realmente, o sea, la Iglesia es algo que ha recibido, que es algo que ha celebrado desde el primer instante, pero desde el primer instante. Es que cuando San Pablo está diciendo que se pasó todo el día, se le hizo allí todo el día compartiendo como en la comunidad hablando de la palabra, y el chiquillo se cae dormido, se cae, se mata y San Pablo lo resucita, que lo contamos así como si eso no fuese nada, ¿sabes? Pero bueno, en fin, es que está hablando justamente de esto. Es que cuando se dice que los cristianos se reunían el domingo, escuchaban la predicación y luego partían el pan, lo que está hablando es de la liturgia, es de la misa. Es que el libro del Apocalipsis es un libro ritual. Es que el libro del Apocalipsis está relatando la misa celestial. Yo sé que ellos se niegan y se niegan y se niegan, pero es que es lo que te he dicho. O sea, solamente tienen que negarlo porque si lo admiten, tienen que tener sacerdotes. Y entonces todos sus planteamientos se caen al suelo. Ya Y no que va les más allá vale, porque van a claro, tener que aceptar que Cristo es una iglesia. ya no les vale, sí o sí tendrían que aceptar que hay una iglesia. Entonces eso no les vale. Y que por supuestísimo la suya no es. Podrían luego, si quieres, venir a ver si era la de los ortodoxos, los coptos, los armenios, nosotros, vale, pero lo que sí estaba claro es que la suya no es, que su eclesiología no es válida, no es la eclesiología del Nuevo Testamento. Claro, si su eclesiología no es válida, evidentemente su principio epistemológico de sola escritura tampoco lo es, con lo cual ya pierde legitimidad todo lo que se ha construido sobre eso. Es decir, todo el protestantismo va al suelo. Claro. Por eso nunca te podrán admitir que es un sacramento. Jamás te lo van a poder admitir. Porque no es que se tiren un tiro en el pie, es que se destruyen. Se hacen el araquiri. Vale, no te lo van a poder admitir nunca. Ahora, el que tenga de verdad un corazón sincero, el que de verdad busque la verdad de Dios, independientemente de que crea que a lo mejor él está en la verdad, pero le da la oportunidad a buscar la verdad de Dios, se tira al suelo con el corazón de verdad abierto y le pida a Dios, muéstrame de verdad la verdad, porque si esa es la verdad, yo ahí que voy. Ese que lo haga así de corazón, Dios le va a mostrar cuál es la verdad. Pero claro, como nos ha hecho a Yo todos, recuerdo, porque si estamos aquí todos es porque justamente nos hemos rendido ante Él de decir, mira, por donde me tengas que llevar, aunque sea justo el camino que yo no quiero, juégatela, claro, te va a poner por el camino que no quieres. No te lo va a poner fácil, ya lo dice Cristo, que el caminito es un poquito difícil. No, pero es que es así, es así. sí, sí. Yo recuerdo, en realidad muchas cosas a mí me complicaron, pero esta es una de las cosas que hasta ahora a mí me complica, o sea, hasta ahora me es difícil entender cómo funciona un sacrificio que es como un eco del pasado, pero que en realidad está ahí. Pero ahí entra el punto, es decir, yo no me baso en lo que yo puedo entender. Si él dijo eso, ya está. ¿Qué Claro, es que tantas vueltas tengo que darle? eso Sí, solamente pero es que para plantearse en eso hay que plantearse en el hecho del no tiempo de Dios. claro, En el momento en el que para Dios, para explicarlo así de forma facilita, todo está sucediendo a la vez. Entonces, claro, para Él está sucediendo a la vez el momento del Calvario
Y nuestra misa hoy, del 27 de agosto de 2025, está claro. todo a la vez. Pero es que además está eso junto con el primer sacrificio de Abel. Todo a la vez. Es todo a la vez. Claro, Y los que nosotros todavía no sabemos que no van a venir, también están a la vez ya delante de él. Claro, entonces solamente así, por eso, como está sucediendo para él, está sucediendo a la vez, todas las gracias que se dan ahí se aplican a nosotros aquí, no importa los siglos. Y eso lo entendían perfectamente los judíos. Fíjate, los judíos con bastante menos entendimiento a nivel cultural, a nivel filosófico, todo lo que quieras, que los hombres modernos, lo creyeron mucho más fácil que nosotros. sí, sí, sí. Pero ahí está, Creían mucho es el más papel de fácil la que fe, realmente era posible, es el porque papel de la realmente fe. Dios. Yo creo que lo que ocurre en la teología de hoy, me refiero a la no católica, eh, como ven complejo entender la teología, entonces lo más fácil es desmantelar. O sea, ¿para qué quiero una ingeniería tan compleja si Claro, al final no entiendo? Entonces ni mejor Biblia empiezo a yo. desmantelar parte por parte y lo hago de la manera más simple para que sea entendible. Sí, 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 es Aunque al final totalmente. quede más huecos o sea, Sí, que el instrumento quede más hueco de lo que estaba antes. Yo totalmente. creo que es lo que ocurre, porque es claro que es difícil, o sea, yo no voy a negar de que es difícil llegar a entender, es decir, hay un montón de cosas sí que ni siquiera tiene que ver con algo del cristianismo, con el simple hecho de Dios, es decir, pensar en Dios ya es difícil. O sea, lo esperable no debería luego de ser que podamos como que todo poder explicar de inicio a fin, Es porque que, es que es si eso fuese absurdo, así, me ¿dónde parece, quedaría la fe, Luca? ¿Dónde quedaría la fe si eso pudiese? Claro, es que si eso fuese así, tan fácil, tan claro, tan explícito, en realidad no estaríamos hablando de fe. Y claro, claro, que Dios nos sería pide fe. conocimiento nada más, sería saber Exactamente, Dios y ya nos está. pide fe. Dios nos dice, yo soy tu padre, tú vuelve tu corazón como el de un niñito de 3 años, de 4 añitos, de 5 añitos, que donde va su padre, él le da la mano y va con confianza ciega en su padre, Sí, sí, sí. porque sabe que es su padre, que su padre va a proveer todo el bien para él. Ese es el mensaje que nos da Dios. Y eso es lo único que nos dice. Hacer eso. Si es que no os pido más. Con que hagáis eso, yo me encargo de lo demás. Habría que Haced pensar mi en el voluntad, ejemplo o sea, de, poneos en mis manos, con confianza ciega. Y eso es lo que no hacemos ni a la de tres. habría que pensar en el ejemplo de Abraham, que le lleva a su hijo para sacrificarle y claro, todo ese camino habrá pensado y pensado y pensado y torturándose sin entender por qué tiene que hacer eso, o sea, por qué Dios quisiera eso, o sea, ¿qué le da a Dios eso? ¿Por qué debe de hacer eso? Y estar torturándose hasta Yo llegar no sé, ahí yo no sé y, hasta qué punto de verdad Abraham pensaría eso, desde el punto yo era de que de la cultura de la que él viene y todas las culturas que rodeaban eso, claro, justamente eso era una normalidad. era Justamente normal. era la forma en la que ellos entendían que Dios les pedía a ellos adorar. Entonces, quizá, no estoy Era diciendo que normal, pero Abraham no, porque además el hijo ya no era ni tan pequeño ni nada de eso, no, era un hombre, era ya un hombre, yo no creo, pero de todas maneras tiene que, porque después de la relación que él había tenido con él, ¿no? Sí que tuvo que ser un choque, ¿no? El decir, pa, ahora, después de todo este tiempo, al final me pides lo mismo, ¿no? no, es Sí, que un es un poco. conjunto de cosas. Era su hijo tan esperado que él quería, del cual por ¿Ves? poco Dios no la había castigado cuando estuvo con con la sirvienta, no recuerdo su nombre ahora, pero es decir, Y tuvo cuando no muchos lo problemas. circuncidó, y cuando no lo circuncidó, que tuvo que circuncidarlo Sara para que Dios no castigase a Abraham, que estuvo a punto de enfadarse con Brahma, porque no había circuncidado a su hijo. Eso se nos olvida. Abraham mandó a todo el mundo a circuncidar y a su hijo no lo circuncidó. Y tuvo que circuncidarlo la madre. Está el meme de Mahoma, es decir, Abraham, ¿por qué tuviste que hacer eso? Porque se dice, o sea, los islámicos obviamente sostienen de que vienen bueno, Sí, que de que de ese cambiamos los hijo, nombres, ¿no? y del hijo, no, del hijo bastardo de Abraham. Pero bueno, Sí, pero dicen que cambiamos la historia. Ellos sí, sí, dicen sí, que sobre el que iba la bendición y todo era justamente el Ismael en el que nosotros hemos claro. cambiado.
los papeles. Bueno, nosotros no, Sí, los sí. judíos, claro. Entonces tener esa fe de Abraham de estar dispuesto a hacer algo que no tiene ni el menor sentido del mundo, no podés explicar, entender realmente, pero Está. Es es que como se dice, es lo que hay. Si te totalmente. aparece la verdad, Pero es más fuerte. fíjate además que claro se lo dice el Antiguo Testamento, ¿no? Que dice que Dios puso a prueba la fe de Abraham. Es una prueba. Realmente son esas pruebas en las que nosotros tenemos que depositar la confianza en Dios, sabiendo justamente, como nos enseña también ahí, que Él no va a tener lo peor para nosotros, al contrario, nos va a dar lo mejor de lo que nos pueda dar. O sea, lo que venga va a ser lo mejor para nosotros. Quizá no para el momento, el instante que estamos viviendo, porque tenemos siempre esa mirada tan corta, nosotros miramos nada más que el aquí y ahora, es lo mejor para nuestra salvación, para nuestra vida eterna. Sí, sí. Eso es algo que también se nos olvida, ¿no? En la vida. En todas las circunstancias que pasan en la vida se nos olvida que eso que está pasando, si de verdad estamos poniendo las cosas en manos de Dios, eso que está pasando es lo mejor que puede pasar para nuestra vida eterna. Así, ¿no? Es Sí. impresionante, Dios es impresionante, la verdad es que... Pero es que, claro, pretendemos... ¿Cómo? A ver, yo muchas veces también pienso, es que intentar nosotros entender la mente de Dios, chico, es como si un mosquito pretende saber lo que yo estoy pensando por la mañana. Es que, claro, a ver si me entiendes. Es que, bueno, y el mosquito igual es muy grande en relación a nosotros con Dios. Hemos, ¿cómo diría yo? O sea, hemos, bueno, ¿cómo se llama esto? Antro, antro, antropo, antropomorfizado Eh, tanto a sí, sí. Dios y tenemos tanto eso de que es que a veces nos pasamos de rosca. Nos pasamos de rosca, queremos que sea un hombre más menos un hombre como nosotros. Sí, muy grande, muy poderoso, pero se nos olvida que no es solo un hombre. Claro. Se nos olvida que se aviene a mostrarse con nosotros como un hombre para que lo podamos entender, para que por lo menos podamos asimilar algo de lo que es, pero es muchísimo más inmenso que cualquiera de nosotros. Y se nos olvida que siendo tan inmenso, Él quiso y preparó todo con un único fin. Todo con un único fin, que era la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es Dios hacernos partícipes de su vida a la vez que Él es partícipe en la nuestra. Él unirnos, Dios unirnos a Él, a su creación. Él Sí, sí. nos creó para unirnos. Es que eso cuando uno lo piensa, por eso luego estos dicen, es que es una blasfemia lo que estáis diciendo, que es que vamos a ser como dioses, que es que Dios nos va a divinizar. Como Dios, fíjate bien que no dice que vamos a ser dioses, porque nuestra naturaleza no puede ser nunca la del Dios. Nosotros somos criaturas, no somos creadores, ni hemos sido increados. Pero yo os digo una cosa, Dios nos va a poner al máximo nivel que nos pueda poner de Dios sin ser Dios. Eso es lo que nos promete a nosotros ahí. Eso es lo que nos dice, porque nosotros vamos a participar en Cristo, con Cristo, en ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Vamos a Sí, sí. participar de la vida trinitaria, de la vida de la Trinidad, de la vida de Dios. Por eso, ni oído escuchó, ni ojo vio, ni mente puede pensar, ni nadie puede suponer lo que Claro. Dios nos está ofreciendo. Pero es eso. Eh, Y ellos eh, les da miedo cuando oyen esas palabras. Piensan que es irse de más. No, 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 no. Es que no estáis comprendiendo el plan de Dios. yo no recuerdo qué santo fue el que dijo esto, pero decía algo así, si Dios pudiera darte algo más que la Eucaristía, te lo hubiera dado, pero no había Claro, nada mayor a él. Es decir, no claro, había algo superior a eso. total. Es que cuando nosotros hablamos de que la iglesia es la esposa de Cristo, si nosotros lo pensamos bien, Dios ha creado a la humanidad para darle una esposa al verbo. Y esto no es una blasfemia, porque Dios te enseña que marido y mujer van a ser
la Sí, misma carne. Y eso es lo que nosotros vemos ahora con Cristo y con nosotros. Es la misma carne. Y es por esa unión de la misma carne, por lo que vamos a tener acceso a todo eso. claro. Porque Dios dice, es que no es bueno que el hombre está solo. ¿No os habéis pensado que a veces yo, a ver, que a nadie le escandalice, ¿vale? Que no sea una blasfemia ni nada de eso, ¿no? Pero es como si mostrase también, en cierto modo, la soledad de Dios. Se queda Lucas así, diciendo, No, pues... yo, Y eso que es sabemos más que para son tres pensar, ¿verdad? personas, pero es como, sí da para pensar, ¿no? Es un poco como que, además, cuando uno ve cómo Dios crea a Adán y Eva y cómo Dios inmediatamente ya está en contacto con ellos, comparte con ellos, es como que, Sí, sí. La naturaleza de Dios es dar. El amor es eso, es dar. ahí está, Entonces, es amor puro, es dar. sí. Entonces, si es amor puro y es dar, a mí no se me hace difícil pensar que tenía como una especie de soledad. A ver, que estamos, evidentemente lo estoy poniendo en imágenes humanas, ¿de acuerdo? Pero es como, evidentemente Dios no va a sentir soledad, no va, todo eso, que nadie lo quiera sacar y luego me quieran decir barbaridades, no. Pero te da para pensar, ¿no? Sí, En sí, sí. ese dar y ese compartir de Dios. Claro. El hombre constantemente, digamos, nosotros mismos, eh, no podemos estar solos porque hay algo que nos dice que necesitamos transmitir, que necesitamos, por así decir, donarnos a los otros. Compartir, Sí, sí. compartir. Fijaos que Es mucho de eso. ¿por qué somos tan sociables? ¿Por qué nos encanta una comida con amigos en vez de comer solo? ¿Por qué muchas veces uno tiene que comer solo y entonces coge así, coge cualquier cosa para quitarle el hambre y ya no come? Disfruta de la comida cuando está entre amigos. Es que el tema del alimento y de la comida esconde muchas cosas. No, no es ninguna tontería. Esconde muchas cosas. ¿Cómo celebramos? Se celebraba así y seguimos celebrando igual. Como todos Claro. comiendo alrededor de un banquete, todos juntos compartiendo. Hasta cuando Claro. nos vamos a tomar una cerveza, a salir a un bar, a tomarnos una cerveza, es una forma pequeña de hacer eso mismo. Mm, Cruz, yo me tengo que ir Sí, nos despidiendo vamos, nos vamos. ahora porque tengo unas He visto, cuantas he cosas que visto hacer. que no había preguntas. Está el canal de Luca, están poniendo, por supuesto, mis bellos moderadores, que grandes son. Están compartiendo el canal de Luca para que todos os suscribáis. Yo, mil gracias, Luca. Me ha gustado mucho el programa, de verdad. Te he interrumpido mucho, ya lo sé. Esta vez No, ha no hay salido ningún problema con eso. entre unas cosas y otras, pero te agradezco muchísimo que el programa es muy bello. Este programa es para que luego lo veamos también todos más tranquilamente. Ay, te tengo que pasar este y el anterior. A ver si me acuerdo que me des tu correo. Ah, ok, bien, Claro, porque por el WhatsApp pesa mucho. claro. De verdad, que gracias, que como siempre que es tu casa, que ya lo sabes, que si alguna vez quieres llevar a esta pedorra a tu canal también, pues también la puedes llevar. Y esas cosas que aquí estamos entre hermanos todos para compartir. Que me encanta Perfecto. cada vez que vienes, que a la gente también le gustan muchísimo, que dicen que los programas son estupendos y son maravillosos. Y nada, Bien. gracias y Bien, gracias. muchas gracias, es la verdad. Como siempre, a mí me gusta compartir además más A estas mí cosas también, que son interesantes y a mí también. es bueno, si uno tiene un tiempo libre y puede hacer estas cosas, es bueno, es muy, muy positivo, nutritivo para mí, o sea, yo creo que es parte justo de lo último que estaba hablando, ser sociable y aprender también de eso. Entonces, nada, un placer estar acá y me tengo que ir despidiendo porque tengo algunas cosas que hacer. Pues de verdad, un abrazo fuerte. Ya me está diciendo yo que tiene por aquí una canción en Telegram, porque acabo de ver escrito Telegram, yo me imagino que es eso, pero yo te la pasaré como la otra. Luca, Bien. ¿te gustó la otra canción? Sabes que te la pasé inmediatamente por el privado. Sí, 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 sí. Sí, sí, está muy, muy buena. Le encanta a Joe, le encanta. Le gusta mucho la canción de la Trinidad. Pues Bien, nada, corazón mío, que Dios te bendiga mucho. igualmente, un Seguimos en abrazo, contacto, ¿vale? Un abrazo nos fuerte vemos. y cuando